La verdad que no puedo menos que empezar con Colombia. No puedo menos que empezar con Colombia porque es un tema que lo venimos siguiendo mucho antes de empezar este programa en esta radio. Recuerdo que allá por el 2019, por el 2020, estábamos con Jorge en Radio del Plata, de donde nos dieron una buena patada intempestiva, pero que en ese programa cubríamos casi todos los días las revueltas populares que habían empezado y que después siguieron intermitentemente en Colombia, y era desgarrador y al mismo tiempo era asombroso ver cómo en un país que nunca había tenido una chance popular, los que, sobre todo los púberes, los muy jóvenes, los que sabían bueno, que estaban, como decía el presidente Fernández el otro día en la cumbre, estaban sometidos a la lotería del nacimiento, ¿no? Y todos los que habían nacido en las clases populares estaban condenados no ya a seguir ahí, sino a morir a manos de los paramilitares, a manos de los narcos, a manos de la policía militarizada, o del hambre, o de tantas pestes que desde hace tanto tiempo, 214 años, caen como maldiciones sobre los sectores populares colombianos. Increíble, ¿no? En 214 años, la de este domingo fue la primera vez que Colombia tiene la oportunidad de tener un gobierno popular. Gustavo Petro y Francia Márquez unieron fuerzas antes de la primera vuelta, y por eso el resultado, yo escuchaba hoy, que no lo había logrado ver ayer, el discurso de Francia Márquez, y ahí vemos la expresión de esta época, vemos la expresión de una izquierda realista que sabe que tiene que empezar por bajar el caudal de odio en un país sometido a masacres consuetudinarias y a violencias de todo tipo, de la que su propio electorado está harto. No quieren más violencia, quieren la oportunidad de vivir sin que venga un sicario a dispararles un tiro por la espalda. Quieren defender el medio ambiente sin que venga un sicario a pegarles un tiro por la espalda. Quieren vivir su transexualidad sin temor a que venga un sicario a tirarles un tiro por la espalda. Y en la fórmula de ayer se concentró, se hizo como un elixir superador de viejas luchas de las que ha sido partícipe y ha sido testigo Gustavo Petro, y de las nuevas corrientes progresistas que tienen que ver con la defensa de los afrodescendientes colombianos, de los nadies, del colectivo LGTBI+. Bueno, todo eso está tamizado en la fórmula de Petro y de Francia, así que, bueno, todo el mundo está diciendo hoy, ¿y cómo va a ser? ¿Y cómo va a ser? Bueno, démonos unos días de permiso para la alegría de la victoria. Es un derecho que tenemos todos y lo hemos vivido como si fuera nuestro, ¿no? Ahí está el espíritu de la patria grande y los festejos en Buenos Aires, no solo de los colombianos, que el búnker era impresionante, acá, a 2 cuadras de mi casa estaba el búnker de los colombianos, pero lo hemos vivido como argentinos, hemos sentido que ese triunfo también es nuestro, porque así funciona nuestra región, es sistémica. Es uno menos para alianzas parecidas a las del Pacífico, y uno menos de alineamiento con Estados Unidos. Por eso hay que entender también algunas cosas que pasan, ¿no? Mucho nerviosismo. Y por el otro lado, bueno, ahí estuvo Cristina hace un rato, en Avellaneda, en el plenario de la CTA, y escucharla fue, yo siempre tengo esa sensación cuando habla Cristina, o cuando también me ha pasado con otros dirigentes en otras épocas, cuando empatizaba, uno tiene la sensación de que le hablan en su idioma, ¿no? Que habla en castellano, entonces le entendemos, pero lo que pasa es que habla con un hablar encarnado,
no es una palabra cosmética la de Cristina, y de eso nos ha dado muchas pruebas, ¿no? Su visión y su palabra que describe su visión histórica, porque la historia es una perspectiva, es una lectura, es un relato, como decíamos el otro día. Cuando ella actúa como dirigente política, lo encarna ese verbo, y esa es la única palabra que sirve en la política. Lo demás es eslogan, es decir lo que hay que decir. Y hoy dedicó esa charla, que tenía un nombre vinculado a Belgrano, pero de Belgrano no habló mucho, habló más de cómo se construye la inflación. Derribó nuevamente, un poco lo había hecho también en el Chaco, en sus últimas charlas también, derribó los mitos que estamos escuchando 90 veces por día en cualquier debate televisivo. Hay alguien de derecha que dice que la inflación es culpa de la emisión y que la emisión es culpa del gasto social. Eso es básicamente el mito que anda dando vueltas por los medios de comunicación, y Cristina fue explicando de un modo muy sin concesiones, porque los discursos de Cristina uno se tiene que sentar con el apuntador, con el bloc de notas, en mi caso, ¿no? Pero como para apuntar algunos ejes. El eje vertebral del discurso de hoy fue precisamente derribar esos muros, derribar esos clichés de la emisión como causante, es decir, que la culpa de la inflación la tiene el Estado o los pobres, básicamente. Es lo que nos dice la derecha 18 veces por día en cualquier canal de televisión que uno vea. Y después de derribados esos mitos, apuntó a los dos grandes factores que, según su interpretación, que es bastante verosímil por otra parte y es bastante de sentido común, aunque ella no habló con el sentido común sino con datos estadísticos, tiene que ver por un lado con la emisión, con la evasión de dólares, con los evasores, que son los que no quieren que les cobren más impuestos, los liberales, los hiperliberales, los libertarios, todos estos están, no les gusta el Estado porque el Estado es el que les puede cobrar un impuesto. Entonces, eso por un lado. Y el otro gran tema es, bueno, la creación de activos en el exterior. ¿Con qué crean los activos? Con los dólares que evaden. O sea, es un solo y mismo problema. Algunos evaden solamente para tener los dólares afuera, otros los ponen a trabajar y generan activos en el exterior que no pagan impuestos, porque en general los hacen en países, los ponen a funcionar en países, bueno, que son también guaridas fiscales, ¿no? Dijo muchas cosas, y una de las cosas, vamos a escuchar un pedacito de un audio, es decir, un audio cortito, que fue a medida que ella iba hilvanando esto de que basta con culpar a la emisión, basta de culpar a los planes sociales, como si sabemos que el tema de la falta de dólares es la evasión y es, bueno, la formación de activos en el exterior, cómo detectarlos, cómo detectarlos y cómo frenar esa inercia de los ricos, muy ricos, porque obviamente no está hablando de alguien que tenga una casa en Mar del Plata, está hablando de el 1% que son los más ricos de todos, que son los que pueden hacer ese tipo de operaciones, y que, bueno, generan toda esta incertidumbre en la gran mayoría de la población. Habría mecanismos para detectarlo, se podría cruzar información, el Estado podría ser un poco menos estúpido, fue una de las cosas que dijo, que estamos con un Estado estúpido. Yo iba a decir, para suavizarlo, un poco estúpido, pero ella dijo estúpido del todo. Y bueno, esos organismos, que son los que tienen esa base de datos, que entrecruzada podría hacer que el Estado detecte quiénes son y ponerles nuevas reglas de juego, no lo estarían haciendo. Dijo esto, Cristina. Hay festival de importaciones y creo que debemos pensar, el gobierno debe pensar, cómo articular
más adecuadamente. Banco Central, Ministerio de la Producción, que es el que administra el comercio exterior, porque el Ministerio de la Producción es el que autoriza las importaciones. AFIP en la aduana, porque es la que fija los precios de referencia y controla que no haya subfacturación en el caso de las exportaciones o sobrefacturación en el caso de las importaciones. Y el Banco Central, obviamente. Esto tiene que ser articulado, lo cual no estaría sucediendo. No estaría sucediendo, y un dato más en relación a esto que ella denominó el Festival de Importaciones. Es un dato muy interesante. El 75% de las importaciones, es decir, de lo que se trae a la Argentina para ser vendido acá, lo cual impide que eso sea producido acá, seguramente porque compite con lo que es producido acá, está en manos de 600 empresas. 600 empresas. El 25% restante está repartido en 24.000 empresas. O sea que esas 600 empresas, y yo recordaba, mientras ella hablaba, con esto voy redondeando, un detalle que tenía lugar cuando estaba todavía Culfas en el Ministerio de la Producción, de un ejemplo de cómo se da de patadas una política con la otra, y eso hace que no se termine de entender muchas veces cuál es la política de Estado del gobierno, de este gobierno que preside Alberto Fernández hace 2 o 3 meses, y no sé si se habrá solucionado, supongo que sí, pero incluso hicimos una nota en este programa. Se había abierto la importación de cartones, con lo cual todas las cooperativas de cartoneros estaban en estado de alerta. Ahora, si hubiera una política de Estado coherente, si hubiese habido en ese momento una política de Estado para respetar, siendo los cartoneros, los recicladores, una base electoral clara del gobierno del Frente de Todos, ¿cómo se le ocurre a su ministerio, cómo se le ocurrió en ese momento al Ministerio de la Producción abrir la importación de cartón? Nadie les estaba comprando en ese momento. Y fueron muy cuidadosos, se mantuvieron muy, muy cautos, muy prudentes antes de culpar a nadie, pero toda la organización que tenían montada estaba corriendo un grave peligro, y esos sectores estaban en zozobra. Bueno, eso pasa cuando un Estado no tiene políticas claras, y cuando cada ministerio, cada entidad, cada sector ministerial mantiene una política desarticulada con las demás. Una cosa ya para terminar, que dijo también Cristina esta tarde, que la unidad no está en riesgo ni lo estuvo. Lo que está haciendo en cada aparición, y tiene todo el derecho del mundo a hacerlo, como lo tiene cada ciudadano, es decir lo que le parece, lo que le parece que falla, por lealtad y por honestidad intelectual con quienes la han votado, y porque sabemos que su voz no ha sido escuchada para el lineamiento de las grandes políticas de Estado. Contra todo lo que pensamos quienes pusimos el voto en la urna en el 2019, que bueno, no iba a ser la presidenta, pero que su criterio y su perspectiva iban a estar presentes en este gobierno, eso no ha sucedido. Así que, bueno, ante esa realidad, ¿quién le quita el derecho de decir lo que piensa si Cristina es una dirigente que básicamente ha basado toda su vida, su actuar, su accionar político en precisamente decir lo que piensa? Se va insinuando, creo, una Cristina 2023.